Hola, buenos días. Les voy a compartir este video de resumen de la unidad 1. Limitamos un segundito. Aquí estamos. Muy bien. Solo para que no queden fuera algunos puntos importantes que me parece destacar. Bueno, en la unidad 1 vamos a ver o vimos o leímos los fundamentos de la transferencia de calor en edificaciones. El primer concepto que vamos a entender muy bien es lo que significa la transferencia de calor. Es un proceso por el cual se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos y se transfiere en tres formas: conducción, convección y radiación. A nosotros nos interesa en la arquitectura pues la transferencia de calor muchísimo, sobre todo en climas como el nuestro, que es clima cálido árido, porque bueno, pues lo que nosotros buscamos es lograr el confort térmico en las edificaciones. Entonces es muy importante entender que en la construcción de nuestros hogares pues se realiza un estudio de transferencia de calor todo el tiempo para determinar qué tipo de aislamiento vamos a utilizar, qué tipo de sistema de calefacción o aire acondicionado vamos a utilizar, inclusive pues los grosores del aislamiento térmico, las orientaciones, o sea, una serie de cosas que tenemos que analizar. La transferencia de calor entonces es un proceso por el cual se intercambia energía entre diferentes partes del mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Y por ejemplo, en el caso de la arquitectura, pues tenemos una pared. Entonces esta pared tiene una temperatura que va cambiando a través del día, porque pues la radiación que está recibiendo del sol pues es diferente a través del día y de la noche. Es así que tenemos un concepto que se llama variaciones térmicas. Podemos ver aquí la imagen de una casa en donde podemos ver que las paredes, las ventanas, los techos, columnas y todas las estructuras que conforman la vivienda exterior interactúan con el entorno, o sea, no somos un ente solito, ¿no? Ahí que no estamos totalmente aislados del ambiente. Entonces interactuamos con el entorno e intercambiamos energía. Por ello, depende del material, pues este intercambio de energía, esta transferencia de calor se va a dar de mayor manera o menor manera. Por eso en la imagen podemos ver pues de diferentes colores, ¿no? La representación gráfica de la temperatura de diferentes elementos. Muy bien, entonces bueno, la arquitectura y la energía están estrechamente vinculadas. Una de las principales funciones de nuestras edificaciones pues es mantener en su interior una temperatura de aire distinta a la del exterior. Claro, ¿no? Aquí en Hermosillo pues tenemos exterior temperatura de 45 grados y nosotros en el interior buscamos tener una temperatura de 20 grados, ¿no? Entonces es una diferencia muy grande, muy amplia y pues es nuestra meta. Entonces, podemos ver que a través de diferentes momentos, como infiltraciones, como conducción, como convección, como radiación, que son las tres formas de transferencia de calor, pues se van a dar estas diferencias de temperaturas tanto en el exterior como en el interior. Entonces, como nuestra búsqueda es reducir esta transmisión de calor, o sea, esta radiación que llega a nuestras paredes, a nuestros techos, del sol de verano de Hermosillo, pues nosotros queremos que se transmita de una manera muy lenta y lo menor posible, ¿no? Entonces nosotros queremos reducir esta transferencia de calor siempre, todo el tiempo, a través del envolvente del edificio. Para poder lograr eso, pues necesitamos entender cómo se transfiere el calor en los edificios, ¿no? Por eso es importante el concepto que hemos estado platicando de transferencia de calor y que se da a través de la radiación, de la convección y de la conducción. ¿Cuál es la conducción? Bueno, es una de las formas más habituales de transferencia de calor. Se da a través del contacto físico, como cuando tocamos el piso, ¿no? Que estamos descalzos. O cuando agarramos un sartén de la estufa, ¿no? Que está caliente con el mango metálico, pues nos quemamos, ¿no? Entonces, podemos entender que se da de manera de contacto físico y también podemos entender que no todos los materiales tienen la misma conductividad térmica. Podemos ver que si salimos a la calle descalzos nos va a quemar más caminar en el asfalto que caminar en la tierra, que caminar en el pasto, que caminar en un adoquín, o sea, en un material permeable,
que caminar en una superficie que está expuesta a la radiación, que caminar en una superficie que está bajo la sombra. Entonces, hay materiales que son malos conductores, que se le conocen como aislantes. Por ejemplo, la madera, el aire, el vidrio, que podemos pisarlos y a pesar de que están en pleno rayo de sol, pues no nos quemamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante entenderlo como arquitectos, ya que, pues obviamente los materiales van a jugar un papel importantísimo en el confort interior que nosotros queremos lograr en nuestros edificios. Entonces, bueno, los edificios el calor se transmite por conducción, como los muros, las cubiertas, los suelos, los marcos de las ventanas, las columnas, etc. Y una cosa que me gusta comentar siempre es que lo que tenemos que tomar en cuenta siempre, todo el tiempo en nuestra región, es cuál es la superficie con mayor metros cuadrados que esté expuesta a la radiación. Entonces ustedes tienen que analizar, por ejemplo, en la casa en donde ustedes viven, cuál es la superficie que tiene más metros cuadrados, ¿no? Pues el muro norte, el muro sur, el muro oriente, el techo. Generalmente las construcciones de nuestro Hermosillo, de nuestro movimiento urbano, son horizontales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos más superficie, más metros cuadrados en techo que en una de las paredes. Entonces, hay que hacer ese análisis, ¿no? Porque pues si nos está pegando radiación en el techo todo el día, todo el tiempo, pues a lo mejor me conviene más aislar, no inmediatamente las paredes, sino primero el techo. Y luego hacer un análisis, bueno, ¿cuál de mis paredes, cuál de mis muros se encuentra en la orientación más crítica? Para entonces también agregar aislante. Con esto puedo anticipar y decir que pues no necesito meter aislante en toda la casa, en Hermosillo, solo en las superficies que realmente lo requieren. Y eso es un estudio de conducción, ¿no? De transferencia térmica a través de la conducción. Entonces, yo tengo que también conocer eso porque si yo identifico cuál es la superficie mayor, cuántos metros cuadrados mayor tiene mi edificio, entonces yo puedo decir, bueno, si el techo tiene los más metros cuadrados, pues entonces voy a utilizar un color que me favorezca para reflejar esa radiación y no absorberla, para que no se transmite el calor por conducción. Lo mismo va a pasar con el material. Si yo propongo un material que va a absorber el calor a través de la conducción, pues entonces no me va a ayudar. Yo tengo que proponer un material que lo refleje, ¿sí? Que no lo absorba. Entonces, podemos ver qué tan importante es la conducción para la selección, pues, de materiales, de colores y de orientaciones en donde voy a proponer, pues, materiales aislantes. Los parámetros, entonces, que intervienen en la cantidad de calor que se transmite a través de los elementos de la envolvente térmica por conducción son la conductividad térmica del material. Eso depende de la porosidad del mismo, es decir, del contenido del aire, de la humedad y de su estado de conservación. Por ejemplo, cuando nosotros ustedes piensen, tengo el material, un bloque de concreto contra un ladrillo, y los podemos ver los dos al mismo tiempo. Podemos ver que el ladrillo tiene más porosidad, guarda más humedad. O sea, si yo mojo los dos materiales, va a permanecer húmedo más tiempo el ladrillo que el bloque. Si yo toco los dos materiales, me va a parecer más rugoso el ladrillo que el bloque. Por lo tanto, yo puedo empezar a tener esa información en mi cabeza y decir, bueno, siempre los materiales que guardan mayor humedad y que son más rugosos me van a ayudar porque su conductividad térmica es menor, ¿sí? Entonces, pues digamos que es un tip, porque pues a lo mejor no tengo la ficha técnica de este material para saber si es bueno o malo en cuanto a la conductividad térmica, pero si yo lo toco, si yo lo mojo, yo puedo saber que me conviene más. Por eso en Hermosillo pues no nos conviene mucho el bloque de concreto, porque sabemos que pues el concreto per se pues sí es buen conductor térmico, por lo tanto no lo queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Pues los materiales que son más rugosos, que guardan mayor humedad, los adobes, los ladrillos, o bueno, si tengo que proponer un muro de bloc o un muro de concreto, pues entonces pensar en un aislante. ¿Cómo son los aislantes?
piensen cómo son los aislantes. Las placas de poliuretano, poliestireno, esas blancas, pues son húmedas. Si las mojo van a estar húmedas mucho tiempo, si las toco van a estar aguaditas, ¿no? Rugositas. Entonces son propiedades que me pueden a mí ayudar a decir, a definir que es un aislante térmico. También tiene que ver el espesor del elemento constructivo. Si yo voy a proponer un muro de ladrillo y, o sea, empiezo a hacer mis comparaciones, bueno, ¿qué me convendrá más? ¿Proponer un muro de ladrillo de 15 centímetros o proponer un muro de concreto, pero de 30 centímetros? Ah, bueno, ya estamos hablando de un espesor. Entonces, a lo mejor el concreto ya más gordito, pues, ¿qué significa? Que va a tardar más tiempo en entrar la radiación solar, o sea, va a penetrar el material y de aquí a que atraviese los 30 centímetros, pues va a tardar un buen. Entonces, ¿qué significa eso? Que me ayuda. Siempre todos los muros críticos de las orientaciones podría yo pensar que debían de estar aislados o bien con un espesor mayor que los 15 centímetros. Claro que sí, ¿no? Entonces, pues digamos que es otro tip que podemos implementar. La convección entonces se transfiere, vamos a la conducción. Ahora vamos a la convección. Se transfiere por el intercambio de moléculas frías y calientes y se presenta cuando una superficie a cierta temperatura está en contacto con un fluido en movimiento. La convección es el movimiento del aire próximo a la superficie. Y con eso quiero que ustedes piensen. Ya vimos que la conducción es tocar y tocar, ¿no? Con mi mano toco el muro y lo siento caliente. La convección es con mi mano me acerco al muro, me pongo bien pegadita al muro y siento el calor del muro. No lo toco, pero el muro, como está calientito porque está recibiendo calor, pues entonces está también transfiriendo calor por convección, o sea, como su superficie inmediata sin tocarla, yo siento más calor. O vamos a poner el ejemplo de lo fresco. Si nosotros regamos unos árboles, unos pinos, y me acerco al pino bien cerquita y no lo toco, voy a sentir fresco, sin necesidad de tocarlo, ¿no? Entonces hay una transferencia de calor por convección, o sea, la superficie inmediata, sin tocarla. Y está en donde quiera, ¿no? Porque pues como todas las superficies se calientan, techo, muros, cristales, ventanas, puertas. Entonces, existe la convección en toda nuestra envolvente. Y entonces, las más importantes en el balance térmico de los edificios, pues son las pérdidas o ganancias por las infiltraciones. En este caso son las infiltraciones, serían las ventanas o las puertas. Entonces, otro punto importante, si yo tengo una ventana de cristal, pues el cristal es un alto conductor térmico, entonces se va a calentar muchísimo. Si el cristal está directo a la radiación, le está pegando el sol todo el día y yo toco el cristal, se van a quemar su manita. Entonces, quiere decir esto que aunque yo no lo toque, todo ese cristal caliente está irradiando calor. Y ese calor, adivinen qué, pues está dentro de la habitación. Entonces, aunque yo tenga el aire acondicionado, pero tengo la ventana que le está pegando la radiación, pues está calentando ese ambiente interior y mi aire acondicionado está trabajando de manera forzosa. Estoy gastando más dinero. O bien, si no tengo aire acondicionado, pues está calentando más rápido mi espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Tengo que pensar que si voy a tener materiales como ventanas, pues tengo que protegerlas de la radiación solar directa. Tengo que ponerlas en otra orientación, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué me ayuda? Para quitar la convección de toda mi envolvente. Si la maestra me está diciendo que por todas las paredes y los techos va a entrar calor, ¿no? O sea, todo esto se calienta por la radiación solar. Entonces, el calor de este techo pues va a irradiarlo hacia adentro y entonces se va a generar una convección aquí de calor y va a calentar este espacio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución que yo tengo que pensar, que tengo que hacer, que tengo que modificar en mi proyecto? Bueno, la ventilación.
si yo provoco ventilación cruzada, este material, este techo, imaginando que aquí hay calor irradiado, pues me lo voy a llevar, ¿sí? No lo dejo ahí para que se vaya haciendo más grande, más caliente en el dormitorio, ¿no? Entonces, el viento siempre va a ser nuestro amigo. Y el viento, pues es uno de los parámetros climáticos que poco se utiliza en nuestra ciudad, por lo que ustedes quieran, falta de información, desconocimiento del tema, pero bueno, ustedes ya van a conocer que no nada más se va a tratar en Hermosillo de que el aire acondicionado nos va a resolver la vida, sino que yo puedo ayudar a ahorrar, a hacer mi casa más eficiente y pues llegar al confort a través de diferentes elementos, aislamiento, color, materiales y ahora uno más que es el viento. Y el viento, pues no del aire acondicionado, no de un abanico. Al abanico claro que me va a ayudar, me va a servir, pero de nada me sirve tener cerrado aquí, tener un abanico aquí, pues nada más le va a estar dando vueltas al calorcito. ¿Qué necesito? Bueno, tener ventilación cruzada significa pues tener una entrada de aire exterior y una salida de ese mismo aire. No lo puedo dejar encerrado. Entonces, esa ventilación cruzada me va a ayudar pues a llevarme ese calor que se produjo a través de la convección. Finalmente tenemos el otro elemento que es la radiación, otro elemento de transmisión de calor que es la radiación. Y bueno, es un método de transferencia de calor que no depende de ningún contacto. Esta transferencia de calor se realiza a través de ondas electromagnéticas y en la mayoría de las ocasiones es el aire. Y bueno, el mejor ejemplo pues de la radiación que tenemos del sol, ¿no? La que recibimos. Sentimos calor de una olla caliente, de una llama, aunque no las toquemos. Cuando estamos enfrente de una fogata, ¿no? Estamos sintiendo el calorcito, bueno, a través de la radiación. La radiación no se ve tampoco, pero en el caso de la arquitectura, pues tenemos que tener mucho conocimiento acerca de la radiación que estamos recibiendo al año, al mes, la altura solar, la geometría solar, el sol, ¿no? Los rayos, la orientación por donde nos está llegando. Y un pleno conocimiento de este término, pues entonces nos va a dar pie a diseñar espacios verdes exteriores que nos ayuden a sombrear espacios, nos va a ayudar a diseñar materiales, nos va a ayudar a orientar espacios, ventanas, y bueno, todo para mejorar el confort térmico dentro de la vivienda, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico la transmisión de calor. Aquí están los rayitos de sol y podemos ver que la radiación llega al techo y ahí está calentando el techo todo el día, ¿no? Entonces esa es una forma de transmisión de calor a través de la radiación. Ya lo calentó el techo y se ve aquí la flechita naranja. Ya entró la radiación al interior de la vivienda, ¿sí? Entonces ahí vemos la radiación, pues aquí va a entrar directo, ¿no? Porque el cristal es translúcido, entonces además de que está calentando el cristal, la radiación entra directo y me calienta la superficie aquí del suelo del interior. También no hay que olvidar los exteriores, me está calentando el exterior, que son los asfaltos o bien alguna superficie verde. Y también a veces, ¿no? Sabemos que cuando está nubladito y demás, bueno, ay, pues no está el sol tan fuerte. Pues no, pero la radiación sí, ¿no? Entonces sería la radiación indirecta o difusa la que nos llega y que de igual manera va a calentar nuestras superficies. Entonces la radiación, pues es una de las transferencias de calor, pues digamos, cuidamos muchísimo en la arquitectura. Podemos ver aquí con las flechitas azules lo que es el de la convección, que vemos que la ventana se calentó, entonces aquí alrededor de la ventana va a estar calientito, o sea, es un aire que está calientito. Y podemos ver que sucede lo mismo en todos los materiales, ¿no? O sea, el foco, el techo hay calientito, en este muro y demás. Y finalmente conducción, pues se ven aquí las flechitas como verdecitas, en donde podemos ver que hay conducción pues de ambos, de entrada y de salida, ¿no? O sea, podemos aquí ver de salida, pero también hay de entrada. Eso depende de la temperatura. Si la temperatura del exterior está a 45 grados y la del interior está a 20 grados, las flechitas están en inversa, van a entrar. Pero si adentro está más caliente que afuera, como en invierno, pues las flechitas sí van hacia afuera. Entonces, ahorita no se me preocupan mucho por las flechitas, nada más que entendamos el concepto, ¿ok? De la conducción, pues es que directamente se calienta este techo y si yo lo toco, pues está caliente.
Por lo tanto, pues va a transferir su calor al interior de las edificaciones. Aquí está otro gráfico donde lo podemos entender de otra manera. Vemos la conducción, que es el contacto físico, ¿sí? Todas las superficies están calientitas porque están recibiendo radiación solar. La convección, bueno, las superficies de alrededor están calientitas, pero si yo me pongo ventilación cruzada, pues ya me llevo ese calor, ¿sí? Y finalmente la radiación, pues es el contacto directo con la radiación solar, que se representa aquí como este rayo solar, ¿no? Y entonces vemos aquí como a través de una ventana entró el rayo solar y está calentando este pedazo de piso aquí adentro de mi edificio. Claro que también el rayo solar está calentando todo este muro que está acá y está calentando todo este muro. Si a mí se me ocurrió poner un tragaluz, que sería un error súper importante en Hermosillo, que no debemos de cometer, pues toda la radiación, además, la estoy metiendo por el techo, ¿no? Al interior de mis edificios. Hay otros fenómenos térmicos que hay que tomar en cuenta para el diseño de una vivienda. Uno de ellos es el calor específico. ¿Qué es esto? Pues es la acumulación de calor y aislamiento que tiene un elemento constructivo. Ahorita les decía, pues depende si es rugoso, si es gruesito, si tiene humedad, etc. Todo eso se le llama comúnmente en la arquitectura como inercia térmica. La inercia térmica es la dificultad que ofrece un elemento a variar su temperatura. Por ejemplo, si las paredes de una vivienda tienen baja inercia térmica, reaccionan rápido ante la radiación solar. Por ejemplo, un metal. Pues un metal tiene baja inercia térmica. Quiere decir que en cuanto yo lo ponga, si yo tengo un techo de metal, pues rápido se me va a calentar el espacio interior. Tiene una baja inercia térmica. Entonces, aumenta su temperatura, ¿sí? Claro que también la va a disminuir rapidísimo durante la noche. En cuanto ese techo de metal ya no esté calentadito por la radiación del sol, pues se va a enfriar rápido, ¿no? Entonces, como tiene una baja inercia térmica, pues reaccionan rápido ante la radiación solar, tanto para aumentar como para disminuir. En cambio, las viviendas de gran inercia térmica, pues la radiación no provocará una subida rápida, o sea, es lento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es un material un poquito más grueso, por las características que ahorita dijimos, ¿ok? Entonces, que es rugoso, que guarda humedad. Entonces, la radiación solar no provocará una subida rápida de la temperatura de la casa, porque el calor se irá almacenando en ellas y posteriormente se liberará lentamente durante la noche, por lo que no se producirá una disminución brusca de temperatura. ¿Qué es lo que me conviene a mí? ¿Un material de baja inercia térmica o un material de gran inercia térmica? Pues en nuestras casas habitación siempre vamos a buscar un material con gran inercia térmica. Por ejemplo, si yo diseño un loft, ¿no? Que sí, un departamento, pero con un techo de este tipo en Hermosillo, pues imagínense lo caliente que se va a poner aquí. Y en el invierno va a pasar lo mismo. Va a estar haciendo un frío de la fregada afuera, pero adentro también, porque el material tiene muy baja inercia térmica, ¿sí? En cambio, un material de alta o gran inercia térmica, podemos ver que son muros de adobe, de ladrillo. Vean el espesor de los muros, más grueso, ¿sí? Vean el espesor de los techos. Entonces, la radiación va a entrar y de aquí a que atraviese, o sea, va a tardar un buen tiempo y no va a atravesar toda la radiación, no va a entrar toda la radiación. Entonces, todo eso me va a ayudar a tener un mayor confort en el interior. Otro fenómeno térmico importante a señalar es la dilatación térmica, que cuando sucede, cuando es un proceso, esta dilatación, por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Entonces es importante tener en cuenta que los elementos constructivos como las columnas, las traves, los aceros, los concretos, van a sufrir estas dilataciones térmicas porque vivimos en Hermosillo también, ¿no? Porque se calientan. Entonces, las temperaturas, o sea, que son tan altas en nuestra ciudad, van a generar que se hagan más grandes, aquí dice, ¿no? Aumentan su volumen. Estos fenómenos son importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras. Uno de los ejemplos son las vías del tren. La temperatura provoca dilataciones en las vías, favoreciendo que las uniones se provoquen deformaciones. Entonces, por eso, en las uniones de las vías del tren se deja una separación de 5 milímetros denominada junta de dilatación. Y adivinen qué, en la construcción también se hace esto.
En las construcciones, cuando tenemos un muro de concreto, pues tenemos que poner una junta de dilatación o junta constructiva, le llamamos, que es como separar un poquito, hacer como un corte de ese concreto, porque como ese concreto se va a poner un poquito más grueso, o se va a dilatar, entonces si yo no hago ese corte, van a aparecer fisuras. Entonces, esas fisuras que de pronto vemos, ¿no?, en las paredes, de los muros, de los techos, pues muchas veces es porque no se hicieron esas juntas constructivas y no se tomaron en cuenta las dilataciones. La dilatación se hace más grande el cuerpo, pero hay tensión de tracción, hay compresión y puede deteriorar la construcción, o sea, todos esos elementos, esos esfuerzos que suceden. Otro fenómeno térmico es el efecto invernadero. Este efecto invernadero, pues, es cuando yo tengo un cristal y que son ventanales y son transparentes, y entonces la radiación entra y pues atraviesa, ¿no?, por la transparencia del cristal, entra la radiación y entonces se genera un efecto invernadero aquí adentro. El ejemplo más común de esto es el carro, el auto. Cuando lo dejamos estacionado ahí afuera y entra a través de los cristales toda la radiación, a ver, abran la puerta de su carro y métanse, pues se van a quedar así como sin aire, ¿no? Como si les faltara el aire. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues abrimos las puertas y nos esperamos un ratito que se salga como eso que sentimos adentro, que se ventile y luego ya entramos. Bueno, eso que sucede adentro se llama efecto invernadero. Entonces, entra la radiación visible, entran las radiaciones infrarrojas, las de corta longitud, y después de atravesar estos vidrios, estas radiaciones se transforman en calor al ser absorbidas por objetos, o sea, el piso, los propios muros, ¿no? Empieza aquí a reflejar y demás. Y pues todos ellos emiten energía que pues se traduce en calor. El resultado, pues, es que el vidrio actúa como una trampa de energía, o sea, es un poco nuestro enemigo, ¿no? Porque si yo pongo cristal en una orientación que no me favorece, pues voy a crear efectos invernaderos en el interior de mis edificios, y eso es totalmente opuesto a lo que nosotros queremos lograr, porque va a aumentar la temperatura interior. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta para no generar efectos invernaderos? ¿Dónde está el sol? ¿No? Las orientaciones para entonces, en donde está el sol, yo no voy a proponer ventanales, mejor los pongo del otro lado, en donde el sol nunca me va a pegar. No estamos peleados con la vista, pero hay maneras que podemos mejorar las condiciones térmicas de los edificios. Sensación térmica es otro fenómeno térmico, que es como nosotros, como la piel percibe la temperatura de los objetos. Y finalmente el confort térmico, que es a donde pues hemos estado como hablando de esta palabrita desde el principio, ¿no? El confort térmico pues puede producirse a diferentes temperaturas. Depende de la velocidad del tiempo, de la radiación, de la humedad relativa, de la radiación, de la actividad física. O sea, no es lo mismo estar en confort térmico en un gimnasio, ¿no?, que estoy haciendo movimiento, en una alberca o sentado en mi casa sin hacer nada, ¿no? Tiene que ver la edad, tiene que ver la cultura, el país en donde estamos, el lugar en donde estamos. No es el mismo confort para nosotros, los hermosillenses, que para las personas del sur del país. Nosotros podemos estar muy a gusto en una temperatura de 30 grados en Ciudad de México, pero para ellos es mucho calor eso, ¿no? Entonces, porque nosotros estamos adaptados. Más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto, o vamos a leerlo en las presentaciones, pero bueno, con esto queremos decir que el confort térmico no es único, ¿sí? Va a variar, depende de muchos elementos que nos rodean en la vida cotidiana. Por lo tanto, podemos hablar de una zona de confort, ¿sí? No unos grados, sino una zona de tantos a tantos grados, ¿no? Y se modifican y se alteran las condiciones de ventilación, o si se emplean estrategias de acondicionamiento, pues yo voy a ubicarme en esa zona de confort. Cuando nosotros diseñamos un edificio, una vivienda, pues nuestra búsqueda siempre va a ser llegar a esa zona de confort. Muy bien, entonces, pues nada más tener en cuenta todos los elementos que ahorita platicamos. Creo que con este resumen podemos entender cómo es la transferencia de calor y los fenómenos térmicos que tenemos que como empezar a pensar, planear y ubicar para entender un poquito el clima y la arquitectura de nuestra localidad. Muy bien.
Espero que con esto haya quedado claro y haya sido interesante para ustedes y que de todas maneras pues consulten las diapositivas que les subí, porque esto es un resumen, repito, en las diapositivas viene mucha más información. Muy bien, ok, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.